Amén, buenas noches para todos los que no alcancé a saludar. Qué bueno verlos por acá. Sé que el Señor fue el que hizo ese llamado, los inquietó, no los dejó tranquilos en sus casas. Y qué bueno que atendieron este llamado. Amén. Bueno, mis hermanos, Él hace mis pies, es el título de esta palabra. Y antes de eso quisiera compartirles algo de lo cual el Señor, cuando hace tiempo me entregaba esa palabra, pero no me había dado la oportunidad de entregarla. O sea, siempre me como después. Pero también lo vivía, pensaba, bueno, en esa introducción. Y esta semana vivimos algo, una experiencia, mi esposo y yo, junto con el niño, salimos por ahí a caminar. Fue muy especial. Tenemos cerca, no sé si algunos saben que por aquí cerca hay donde caminar, donde respirar aire puro. Esta montaña que queda aquí es muy buena para caminar. Si han pensado, bueno, no tenemos dinero y para salir a caminar, qué bueno, salir a respirar aire puro por allá. Salen mucho las familias. En esos días así como festivos, llevamos mucho tiempo sin ir. Fue una dificultad hacer levantar a nuestro hijo temprano, pero bueno, él madruga a las 9 de la mañana. Entonces nos tocó todo el sol, gloria a Dios, fue muy bueno, pero la idea era llegar solo hasta cierto punto y él nos dice, no, yo me sueño con ir a aquella granja, ¿cierto? Y él empezó que quería ir a la granja y nosotros no, pero es que no llevamos suficiente agua. Ha sido, pues nosotros pensábamos en el agua, pensábamos que no llevamos como suficiente alimento. Y él decía, pero es que yo quiero ir a aquella granja, por favor. Y entonces uno como que se conmovía porque no todos los niños les gusta caminar un poco más. Entonces, bueno, nos animamos, subimos un poco más y luego para devolvernos pues tomamos un atajo que mi esposo decía, yo creo que era por allí, hacía muchos años cuando él era pequeño, pues lo había recorrido, ¿cierto? Vamos. Entonces cuando nos metimos por ese atajo, resulta que era un lugar muy lleno como de rocas, como entre tener como maleza y rocas, y ahí es donde dice mi hijo que no va a caminar, porque bueno, sí era difícil, se iba a rodar si lo dejábamos. Entonces me tocó recordar cuando era niña que me tocó, bueno, yo fui criada en el campo y me tocó caminar muchas horas, nos tocaba caminar unas dos horas más o menos para bajar al colegio y después otras 2 horas para subir. Y el caso era que donde nosotros vivíamos era una loma y era bastante pendiente y también tenía como esas piedras que lo hacen resbalar a uno. Pero yo decidí tomarlo al hombro porque decía, bueno, yo tengo más la destreza, ¿cierto? Ya los pies de uno se le van como afinando para esos terrenos. Y lo tomé cargado, lo tomé en mis hombros y bueno, logramos salir de esa situación. Para él fue una aventura, para nosotros era como un tiempo como, ay Dios mío, ¿dónde nos metimos? De encima que empezábamos a caminar y el camino era como ya lleno de pantano porque el sol no llegaba y éramos como perdidos y éramos, ¿será que sí vamos por el camino correcto? Y para mí todo el tiempo eso fue una aventura. Para nosotros, entre nosotros dos era como, estamos perdidos. Y eso es bueno, esa actitud de niño, qué bueno que uno tuviera todavía esa actitud de niño como, estoy en una aventura, estoy disfrutando este momento y no tener como esa perspectiva como, ay no, estoy en angustia, estoy en una crisis. Entonces me llevaba el Señor un poco a aprender acerca y me llevaba también nuevamente con esta palabra que se llama Él hace mis pies.
Y vamos a ver dos personajes en el Antiguo Testamento que ellos citaron este versículo, ellos, David y Habacuc, ambos en dos situaciones diferentes y bajo dos momentos completamente diferentes. Ellos dicen: el Señor hace mis pies como los de sierva. Nosotros en realidad vivimos hoy en un mundo difícil, en un mundo que llegan tentaciones, angustias, y aún hay momentos donde sentimos que vamos a resbalar. Es un mundo complicado, eso no nos han negado a nosotros, un mundo complicado. Y nosotros nos sentimos muchas veces vulnerables, frágiles. Yo he sentido esa fragilidad. No sé, antes de conocer al Señor sentía que era muy fuerte, y ahora que conocí al Señor he tenido que reconocer la fragilidad, lo vulnerables que somos, y no es malo, es bueno. Es bueno porque eso nos hace depender de Dios. Entonces miraba allí en 2 de Samuel, capítulo 22, los invito a que vamos a 2 de Samuel 22. Y podemos leer a partir del versículo 33. Sí. 33 y 34. Y voy a leer a favor de ustedes la versión que tengo en la Reina Valera. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor direccionando todavía más este tiempo. Amado Padre, Espíritu Santo, sabemos que has estado direccionando, que estás obrando y que sigues obrando. Que tu poder, Señor, es el que obra en este tiempo. Es tu amor, es tu gran misericordia. Hoy clamamos a ti para que hables a nuestros corazones, pero para que no se quede en un recuerdo, en el cajón de los recuerdos, sino para que podamos tomar esta palabra viva en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, investigando un poco acerca de estas siervas o cervatillos, otra versión lo dice venados. Estaba buscando en la versión hebrea que se escribió, decía que es ayalá, que es venado, hembra o cabra. Entonces, bueno, me llama como a investigar un poco esos venados, hembras o también las cabras, y veían unas montañas llamadas Nordberga, y allí había un lugar donde hay unas montañas que se dice que están cerca al cielo, y allí habitan estos cervatillos. Según lo que miraba allí, pues ellos, las siervas tienen la costumbre de bajar al bosque cuando es el tiempo de su cría, y esperan a que ellos tengan bastante fuerza para subir nuevamente a aquellos lugares altos, aquellas montañas, porque esas montañas son las que les ayudan a cuidarse de los depredadores. Entonces era como eso especial que uno ve en estos animalitos, el propósito por el cual van. Veía también en unas cabritas que estaban en los lados de Italia, que ellos se subían por una represa, pero ellos escalaban de una manera muy curiosa, todas saltarinas, y ellas subían así con una facilidad, y era porque en aquel lugar ellas se alimentan de un mineral específico que hay aquí en estas rocas. Entonces muchas lo hacen
por cuidarse de los depredadores y también para conseguir el alimento adecuado que ella requiere. Y es así entonces donde vemos que esos son lugares donde las pezuñitas de ellas tienen que ser como elásticas, ¿saben? Eso es lo que les ayuda a ellas a estar allí. Sus pezuñas son diferentes, son como con un tipo de elasticidad, por eso no resbalan. Y vemos como ellas ya han adquirido esa capacidad de estar allí. No cualquier cervatillo es el que está allí, son determinados ciervos los que pueden estar en aquel lugar. Y entonces veía de eso algo muy especial, y primero es que nos guarda, ¿cierto? Nos alimenta en esos lugares, y también esos lugares son los donde nos cuida de los depredadores. A veces el estar tan seguros en un lugar como bueno, estoy aquí seguro, estoy relajado, esos lugares tan relajados es donde más los depredadores podrían estar al acecho de nosotros como cristianos. Veía desde ese ámbito. Bueno, personalmente mi mamá me dice que, ella no me dice que tengo pies de cierva. Ella me dice a veces, pareces como con patas de vaca, ¿cierto? Te subes esas escalas así bruscamente. Pero vemos que en las manos del Señor Él quiere formar esos pies en nuestra vida y los hace de una manera especial. Y veía allí que nuestros pies se han estado formando en la crisis, para las crisis que más te van a acercar a Dios. Eso es lo que ha pasado y lo que puede estar pasando en medio de las situaciones difíciles. Y mirando acerca de la vida de David, segunda de Samuel capítulo 22 es un cántico de alabanza, de gratitud, donde él está ya culminando todo su ministerio, todo lo que ha hecho. Ya llega un momento donde está casi para culminar, y él escribe ese cántico reconociendo, haciendo como un recorderis de todo lo que el Señor ha hecho, cómo lo ha sostenido durante todo el ministerio, donde él ha tenido dificultades, pero él hace todo el recuento de lo que ha aprendido de Dios, de su Padre. Yo no sé si ustedes se han puesto como en la tarea, a veces como, bueno, llevo tanto tiempo aquí en la vida cristiana, y empieza a hacer como un recorderis, como bueno, voy a hacer, el Señor ha hecho esto, me ha dado esto, me ha sostenido, allí estuve en peligro, me cubrió de esta manera. Y es así donde David empieza como a hacer ese recuento tan especial. Este capítulo también lo podemos encontrar en el Salmo 18, que es un salmo de gratitud de David, de alabanza. Dice, porque es de alabanza cuando el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Hace ese énfasis de Saúl, porque David no estaba considerando a Saúl como su enemigo. Pero el Señor ya le había dado como ese tiempo culminante, y él expresa esas palabras. Es muy bonito como él lo expresa allí en el Salmo 18, porque él empieza diciendo, te amo, Señor, eres mi fuerza. Es de esos salmos que empiezan de una manera especial, diferente, parece muy simple, pero es decir, te amo, Señor, eres mi fuerza. O sea, voy a comenzar con eso porque es como, me has sostenido en todo, me has guardado, eres tú el que me has sustentado. Y vemos entonces que David sabía lo que era estar sin fuerzas. Usted sabe lo que es estar sin fuerzas. ¿Ha experimentado lo que es estar sin fuerzas? Amén. Todos hemos vivido ese momento frágil. Aún sin fuerzas nos sentimos enfrentando algunas tentaciones, algunas dificultades. Hemos sentido momentos así como débiles, como que no hay fuerza, como que ya definitivamente no soy yo, Señor, lo que tú puedas hacer en este momento conmigo. Así nos hemos sentido en algún momento, y David supo lo que era
estar sin fuerzas. David estaba casi culminando ya ese ministerio, y allí en 2 de Samuel capítulo 21 en el versículo 15 dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Dice otra versión, David se quedó sin fuerzas. David ya estaba en esas etapas donde estaba ya sin fuerzas físicas, pero espiritualmente lo siento más fortalecido. Y dice ahí que Isboset Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y entonces vemos cómo ya están entendiendo que David está poco débil de fuerzas físicas, pero David, él ha entendido que físicamente está con fuerzas físicas muy débiles, pero espiritualmente él está fortalecido, porque él hace ese cántico, hace esa alabanza, reconociendo que esa fortaleza viene de Dios. David, aquel hombre valiente, ya está cercano a culminar sus días como rey, y ha pasado por muchos procesos en su vida. Pasar de ser pastor a ser rey, perder a su mejor amigo Jonatán, ser perseguido por el rey Saúl injustamente, llegar a huir y servir en tierra enemiga, tener todo un ejército de endeudados que se le fueron detrás, tener un pecado que le trajo consecuencias en su hogar, trajo muchas dificultades, tener unos hijos que sufrieron a causa de este pecado, y tener un hijo que lo persigue y se va en contra de él, tener un pueblo que pasa por una temporada de hambruna y tiene que enfrentarse a aquella situación, esa temporada de hambruna que ha sido causada por el pecado de Saúl, porque él había matado a los gabaonitas. Entonces vemos que David se había enfrentado a muchas circunstancias, habían tenido crisis, él sabía lo que era estar dentro de las crisis, pero él sabía lo que era tener a Dios en medio de esa crisis, estar con Dios en medio de esa crisis. Quizás muchas situaciones aquí se me escaparon de David, pero David sabe que sus fuerzas no vinieron de él mismo, que todo momento, toda victoria, todo se lo dio Dios. Amén. David aprendió a depender de Dios en todo, absolutamente en todo. Y por eso nos lleva a este canto de alabanza, porque sabe que es el Señor que lo ayudó a librarse de todos sus enemigos y aún de Saúl. No de la manera como él esperaba, pero David está agradecido. Entonces vemos que David hace este resumen de cómo ha sido ese respaldo. Estaba mirando un poco acerca de Pablo en su ministerio, y él también reconoce que si él había aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, o sea, en la crisis y en lo bueno, en lo abundante, era porque el Señor era quien lo fortalecía, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era el Señor quien le daba esas fuerzas. David describe todo el proceso de esos momentos y sabe quién es el que le ha guiado sus caminos, porque él dice allí en 2 Samuel 22:33: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas.
David reconoce que solo el Señor es el que le ha hecho perfectos sus caminos. Esa es la firmeza que nosotros como cristianos debemos de tener. Solo Dios puede guiar, direccionar nuestros caminos. Mientras permitimos que sea Dios quien guíe nuestros caminos, el terreno donde vamos a pisar va a ser seguro, aun cuando parece muy rocoso, mis hermanos. Él nos mostrará cuál es la roca que podemos pisar y cuál es la que se puede aflojar, en cuál podemos nosotros resbalar. Solo mientras dejemos que nos guiar por la presencia de Dios. Recuerdo cuando el salmista Asaf en el Salmo 73 dice: por un momento sentí que me resbalaba, en el versículo 2, porque él veía cómo los impíos prosperaban, y él decía: sentí resbalarme. Pero este salmista clamó, y eso le ayudó a no resbalarse en ese terreno tan rocoso. Dice que Él le hace estar firme, me hace estar tan seguro. Cuando andamos por fe y no por vista, nuestra confianza no está basada en circunstancias o lo que mis ojos naturales puedan ver. Y recordaba en esos días, nuestra pastora nos compartía en un ayuno que fue muy especial, acerca de este hombre que tenía un siervo que él veía solo un ejército. No recuerdo bien si es Eliseo o Elías. Eliseo tenía ese siervo que solo veía un ejército, pero él ora para que se le abran los ojos espirituales al siervo y pueda entender que hay todo un ejército celestial, que hay todo un vallado de ángeles a su alrededor. Entonces es así como también el Señor nos invita a andar por fe, no por lo que nosotros estamos viendo en medio de las circunstancias. Es allí cuando empieza a formarse también esos pies de sierva. Cada vez que llevamos todas las crisis, a mejor buscar primero el reino de Dios y su justicia, nuestros ojos espirituales pueden desarrollarse, y aún los pies que necesitamos para caminar en aquellas alturas, en aquellos terrenos rocosos, en aquellos terrenos difíciles. ¿Sabe? Antes llegué a pensar que esas alturas era como un nivel de intocable. Yo un día recibí esa palabra y yo decía: ay, voy a ser intocable, ¿no? uno se imagina como súper poderoso, ¿cierto? Pero después el Señor me lleva a entender que es estar preparado para un camino más difícil, pero seguro, el único camino que me lleva al Padre. Es difícil, van a haber momentos de crisis, pero es el camino más seguro al Padre, porque el Señor nos recordó: en el mundo siempre tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 16:33. Esas alturas no es volar sobre las crisis, es aprender a confiar que Cristo está con nosotros en ese momento. Y por eso tenemos que enfrentar. Nosotros optamos muchas veces por huir de la crisis. No, por allá no. Por allá no paso. Nos negamos a cruzar por ese lugar, cuando es el único camino donde Dios quiere formarnos nuestros pies como de sierva. Él quiere hacerlos allí. Y eso mismo comprendió el profeta Habacuc, que también lleva esta palabra, pero él dice que le ayudará a caminar. David dice que me ayuda a estar firme, Habacuc dice que me ayuda a caminar. Y dice allí en el Habacuc 3:19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar.
Vemos en el caso de David que él está agradecido. Él ha reconocido que si hay alguien que lo ha sustentado, que si hay un motivo para él poder estar en donde se encontraba en ese momento, era porque Dios había estado con él, lo había cubierto, lo había guardado. En Habacuc pasa algo especial. El caso de Habacuc es diferente, porque aunque no ha visto la respuesta, finaliza esta oración que ha estado levantando al Señor con estas palabras y le hace entender que en todo lo que está viviendo, Dios es quien le ayudará y está formando sus pies para ese camino. Y entonces miraba un poco de Habacuc y le estaba pasando por un momento de crisis nacional, o sea, no era el único que estaba pasando. Él estaba en medio de una crisis nacional. Habacuc tiene el corazón de un intercesor, tiene un sentido de equidad y no se está preocupando solo por él. Su preocupación o angustia es todo lo que está mirando a su alrededor, el sufrimiento. Y entonces Habacuc empieza en el capítulo 1, del 1 al 4, y se los leo. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él empieza esta oración así. Y el sentimiento de Habacuc es un sentimiento de impotencia al ver dificultades, al ver iniquidad, violencias, pleitos, contiendas. Él está viendo injusticia, él está viendo un terreno muy difícil. Él no lo está viendo bueno. ¿Y será que nosotros estamos viendo hoy así? También, porque en el plano general también estamos viéndolo global, violencia, hambre, violaciones en niños, que ha sido como la noticia más perturbadoras, desempleo, enfermedad, perversidad, ver cómo cada día se aprueba más todas estas marchas donde se está aprobando tanto todas estas marchas de homosexualismo, se está aprobando el aborto, tantas cosas que uno ve, que uno queda como más y más y uno queda impactado, pero que tanto también podemos ver dentro de la iglesia. Ese es el plano así, global, pero iglesia, estamos viendo la religiosidad, la apatía, la superficialidad, las deserciones cada vez más vacías, las iglesias, pastores que renuncian al ministerio, ovejas que se quedan dispersas, la falta de santidad, la falta de compromiso. Todo eso es el panorama que hoy nos podemos encontrar y podría ser desalentador, y sí es desalentador, pero son muchos los motivos que nos deben sensibilizar a interceder. Pero el punto es que, a diferencia aquí entonces de Habacuc con David, que está agradecido, es que, bueno, David ya ha decidido alabar. Él hace ese cántico de alabanza porque él reconoce que el Señor ya le ha formado sus pies como de sierva. Pero Habacuc está viviendo dentro de la crisis, pero el Señor le hace la invitación a vivir por fe. Los pies de sierva para andar en las alturas se forman también cuando comenzamos a vivir en las promesas que Dios tiene para nosotros. Los tiempos son difíciles, pero si podemos mirar esperanza contra esperanza, como lo vio Abraham. Él no vio toda la promesa cumplida, pero pudo vivirla, pudo tener esos pies de sierva.
pudo tener esa fe, esa confianza de que era el Señor que lo estaba sosteniendo en todo momento. Por eso es que debemos de mirar, como también lo dijo Habacuc, el justo por la fe vivirá. Habacuc no quiere esperar a que todo mejore para vivir en justicia. ¿Sabe que lo lamentable es que nosotros hacemos a la inversa? Nosotros esperamos que cambie la crisis para empezar a caminar con Dios. Y Habacuc entiende que no es así. Habacuc entiende que él tiene que caminar en justicia. Él tiene que caminar en justicia, en rectitud. Aun cuando la crisis sea horrible, aun cuando el panorama sea horrible, aun cuando uno siga viendo alrededor que muchas cosas pasan. Porque uno también lo podría aún disminuir un poco más como el ámbito de la crisis y empieza uno desde adentro, desde casa. No me entiendo con aquel, me dificulta hablar con aquel, tengo deudas, no tengo con qué pagar el arriendo. Son todos esos panoramas que uno dice, ay, pero a veces es la actitud de nosotros como cuando tenga con qué pagar el arriendo, bueno. Somos como en esa actitud, ¿cierto? No, somos como cuando se me resuelva la crisis, ahí sí camino. Nosotros empezamos a creer en el Señor, digo nosotros, yo sé que hay quienes han creído sin haber pasado por un momento de dificultad, pero nosotros tuvimos, la mayoría, me incluyo, tuve que pasar por una dificultad para entender que necesitaba al Señor, que necesitaba caminar rectamente. Y por eso vemos a un Habacuc que ha cambiado su actitud en las circunstancias y aún su oración cambia. Pasa como por ese momento, esa etapa, está viendo, pero el Señor va formando en esa sinceridad que él expresa, el Señor lo va formando. Aunque no estoy viendo resultados, Habacuc lo dijo, la higuera no está floreciendo, viene de escasez, el panorama no está cambiando, nada está cambiando. La decisión de Habacuc en este caso es alabarle. Dice, hermano, los pies de sierva se formarán cuando decidamos adorar aún sin resultados. Porque estamos a veces como, no me llega, ay, no me ha respondido, ¿para qué adorar? ¿Será que sí vale la pena? Pero es que vean, no veo respuesta, todo sigue igual. Pero él decide, dice, no veo resultados, pero voy a decidir. Imposible desarrollar esos pies en medio de la queja. Ellos se forman allí. Cuando hay una alabanza, cuando hay gratitud, aun cuando el resultado no se vea, cuando se ha entendido a quién se debe adorar, aun cuando no dé respuesta en ese momento. David mismo obligaba a su alma a adorar a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. David quizás vio momentos donde perdía el aliento para adorar, se le agotaba, pero se obligaba a adorar. Así es como él pudo tener sus pies como los de sierva en los lugares altos. Amén. Así, mis hermanos, que la invitación es a permanecer, a tener esos pies, a adorarlo aun cuando la respuesta no venga y a reconocer que Él es el único que va a guardar nuestros caminos, que puede guiar nuestros caminos, que nos puede dar fuerza en medio de la crisis. Decir que no van a haber crisis sería una mentirota de esas grandes que te pueden decir en algún momento, porque a uno le decían, pare de sufrir. No, es cómo vamos a enfrentar las crisis,
y saber quién está con nosotros allí, en esos momentos, quién nos da fuerza, porque frágiles somos frágiles, nos hemos sentido sin fuerzas, o quizás abrumados por las dificultades, las circunstancias, tantas cosas que hemos sentido que parecen salirse de control. Cuando uno ve esas noticias, mis hermanos, uno sí tiene esa impotencia, uno dice, pero ¿cómo pasa todo esto? Por un momento pero uno después mira tantas cosas que se han aprobado dentro de los gobiernos y uno callado y uno no hace nada, ¿cierto? David pudo mirar todo el proceso en su vida y se dio cuenta que sus fuerzas venían del Señor, que fue Él quien formó sus pies para los momentos difíciles. Habacuc, estando dentro del proceso, ambos, pudo asimilar que solo podría poner su confianza en aquel que haría sus pies para el momento difícil que pasaba. Estando en dificultad presente o saliendo de ella, no olvidemos que Él hará nuestros pies como los desiertos de Señor. ¿Amén? Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que en medio de esas circunstancias nuestro corazón esté dispuesto aún a alabarle, a adorarle, a reconocer su grandeza. Que en medio de todo estamos débiles, pero nuestras fuerzas no son físicas. Aun cuando seamos muy fuertes físicamente, somos tan frágiles, tan vulnerables en un mundo tan lleno de maldad. Así, mis hermanos, que vamos a orar y a darle la gloria a Dios por de esos momentos que Él ha venido formando estos pies de siervos. Amén. Bueno, amado Padre Celestial, a ti damos toda la gloria, mi Rey. Aun cuando nuestras fuerzas se acaban, aun cuando nos hemos sentido débiles, Señor, nos invitas a tener esa confianza primeramente en ti, a tener nuestra fe puesta en ti, mi Rey. Señor, porque tú no nos has dejado solos. Tú nos has dicho que confiáramos que ya has vencido al mundo. Señor, ¿cuánto nos negamos a aquel lugar, a aquel momento? ¿Cuánto nos negamos? ¿Cuánto tratamos de evitar los momentos difíciles, las crisis? Pero aún allí formas nuestros pies para estar firmes en aquellos momentos. Aún allí, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, damos a ti la gloria y la honra. Señor, y que si nuestras fuerzas se acaban, te pedimos que podamos confiar, que no nos llenemos de temor, sino que nuestra confianza esté puesta única y exclusivamente en ti. De ti que traes, que tienes, que nos das la fuerza, de ti que tienes el poder. Si mis fuerzas se acaban, descansaré.